¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, buen viernes, che, y gracias por estar ahí. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Nos vamos camino hacia el domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires y les vamos a proponer tres elementos. A, a las elecciones legislativas inéditas próximo domingo. Y lo vamos a representar en tres fotos que son fotos de este tiempo, de estas semanas, de estos días, y que son de alguna manera lo que condensa, insisto, estas tres marcas con las que el gobierno llega muy necesitado a las, o en realidad más que necesitado, ahora van a ver por qué decimos esto, trata de construir una suerte de punto de inflexión. Creíamos que por error, pero quizás sea por necesidad. Vamos a tratar de explicarlo en esta apertura. Primera escena, primera foto, tiene que ver con lo que sucedió en el Congreso. Es esta. Es el resultado del insistir del Congreso Nacional con la emergencia en discapacidad. ¿Qué se vino diciendo respecto de esta foto? Que en realidad el gobierno había asumido la política. Porque el gobierno es exactamente lo contrario a la política. En su primera decisión, el gobierno asume con el presidente de espaldas al Congreso Nacional. Y ese elemento marca que siempre Javier Milei construyó su capital político denostando a la política. Una y otra vez. Podríamos repetir muchos escenarios, muchos episodios, las ratas, la casta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasó, esa primera fotografía, lo que pasó, en realidad, el jueves, es que el gobierno sufrió una victoria de la política. Es importante verlo de esta manera, sobre todo por lo que pueda llegar a venir. Primero, entendamos algo. El gobierno dice riesgo K, o el gobierno dice los cucas en el Congreso que quieren romper el déficit fiscal, el plan económico. Bueno, si a alguien hay que echarle la culpa, en realidad es todo el resto del arco político. Porque justamente el kirchnerismo fue el que con mayor coherencia, el Frente Izquierda también, pero por supuesto con el desafío de contener una mayor cantidad de legisladores, ¿no? Senadores y diputados. Pero fue el que tuvo coherencia desde el comienzo, el que no pisó el palito de las herramientas que el gobierno necesita para la gobernabilidad desde el arranque, que recién asume, que una carta de confianza, subsumirse a las encuestas probablemente también, ¿no? Los que modificaron la escena son el resto de los espacios de la política, junto también con el hoy, bueno, Unión por la Patria, hoy Fuerza Patria, ese frente del PAN-peronismo. ¿Por qué es un dato importante este? Porque quizá lo que perdió la política fue el miedo. Fue el miedo a poder también pasar algunas líneas que antes costaban un montón. ¿Qué es lo que costaba? Bueno, para muchos sectores de la política le costaba armar con el kirchnerismo, porque si votaban con el kirchnerismo le tenían miedo a lo que las encuestas de la política. Voy a ir un poco más allá. Quizá Milei, o entre varias razones, en la nación, es porque la política en tiempo atrás tuvo miedo. Varios miedos de distinto tipo. De confrontar contra algunos sectores, de creer que el posibilismo era el camino, pero también el miedo de construir con otros cuando había ideas comunes en esto que tanto cuesta, construir puentes para tratar de resolver problemas muy graves de la Argentina, muy estructurales. Podríamos hablar de la deuda, podríamos hablar del bimonetarismo, de la reforma del Poder Judicial, muchas cosas muy estructurales que vienen poniendo en jaque a la democracia argentina hace mucho tiempo. ¿Y qué ganó para que eso no fuera posible? Probablemente el miedo. El miedo a no dejarse llevar por la grieta. No es que no existan las antinomias, no es que no existan los antagonismos, por supuesto que hay, y la grieta no es una novedad.
pero hubo mucho miedo de poder dar un paso en aquellas cosas que efectivamente sí eran necesarias y se hablaban, porque se hablan por lo bajo. Y otro miedo muy importante, que es el miedo no a las encuestas, no a contradecir a las encuestas, el miedo a emanciparse de las encuestas, de los trabajos de opinión pública. La política, la vocación política, observa lo que en un momento determinado la opinión pública está pensando y si tiene vocación de transformación, lo que busca hacer es tratar de convencer a la sociedad que el camino es otro, no adaptarse a las ideas del momento o a las ideas de moda. Lo pienso para adelante respecto a este triunfo de la política del jueves en el Senado, frente a lo que ya se sabe que Milei ha generado en el sistema institucional. ¿Habrá pérdida de miedo, habrá valor en la política para construir o para reconstruir los límites institucionales, para reconstruir una convivencia democrática, fraterna, aún pensando distinto, sin bajar ninguna bandera? ¿Sostendrá la valentía, sostendrá la política haber perdido el miedo, por lo menos en algunas sesiones y entre otras, una muy emblemática, la del jueves? Esta es la primera fotografía con la que el gobierno llega al domingo. No con una derrota política, el gobierno llega con una victoria de la política, que le pesa, porque una victoria de la política es una derrota para el gobierno. Segunda foto, una de nuestras portadas de la semana, tenemos que jugar todavía, ¿eh? Vamos a ver si hoy... Es por supuesto lo que representa esta marca, la construcción de una marca, el 3. El 3 en la Argentina significa ya un señalamiento por corrupción, por una ruptura de la narrativa, del compromiso, de que el gobierno venía a plantear otra cosa, que el gobierno estaba hecho de otra cosa. Y les dijimos, es marca porque tiene logo, es marca porque tiene jingle, ya tiene musicalidad, porque tiene una explicación, porque tiene un relato. Ahora, esta marca, que es el 3, a su vez, tiene, en el caso concreto de discapacidad, tiene 3 abordajes también, que ayer los repasamos. Otra vez, no es a propósito. Uno, y todo esto lo lleva en la espalda del gobierno hacia el domingo, esa es la esencia de la apertura de hoy. Uno es la crueldad por el ajuste en sí mismo, un sector de los más vulnerados de la Argentina. El ajuste a los sectores o a las familias o a las personas con un grado de discapacidad es en sí mismo un grado de crueldad y un peso muy fuerte. Ahora sí, el segundo elemento es la acusación de corrupción, la presunta corrupción del gobierno. O sea, no solamente que hay responsabilidad de otro tipo, veremos cómo avanzan las investigaciones. Entonces son 3 elementos en uno, este 3 representa todo eso. El ajuste cruel, la investigación, muchos índices, muchos elementos que presuponen el hecho de corrupción y la perversión de cómo tenían un indicador de productividad para aquellos que daban de baja al voleo y sin razones pensiones por discapacidad. Un dato solo, lo dio Daniel Arroyo, el diputado. De las 110.000 bajas de pensiones, 90.000 tuvieron que ver con este problema de no entrega de los telegramas. Y la última foto es esta, ya tiene varias semanas, es la del equipo económico, diciendo que el dólar flota y la tasa también, pero que es mucho más que eso, es el equipo económico perdiendo toda la elegancia, diría Woody González, yendo a un canal de streaming a hacer ese cantito a coro y muy poco tiempo después interviniendo sobre el dólar, porque el dólar ni la tasa ni el dólar flotaban efectivamente. ¿Qué representa esta foto? La tensión financiera del gobierno, de su política monetaria y de su política cambiaria. Claro que hay un problema económico más general, porque además, por más que estuviera en paz lo financiero, si hay gente que está durmiendo en la calle cada vez más y no le alcanza la plata y endeudada, etcétera, no hay manera que el plan económico cierre. Pero este es un momento de tensión financiera muy grande, porque el gobierno rompió todas las herramientas de política económica que tenía a mano, o las usó mal. Las tasas, los encajes, el hecho de comprar efectivamente dólares desde el Tesoro, el dólar futuro, lo rompió todo, lo usó todo y lo usó mal. Y termina llegando, creo que hoy, en los cálculos que hacen algunas consultoras financieras, vendiendo más de 200 millones de dólares. O comprando, en realidad, más de 200 millones de dólares. Vendiendo, en realidad. Vendiendo.
Es decir, son números que acumulados no le dan al gobierno para seguir así, lo cual hace pensar que se viene un reseteo del plan económico, o por lo menos del modelo financiero. De esta manera llega el gobierno al domingo, a una elección que francamente el gobierno se mete en un problema solo, porque es una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires que gobierna el peronismo. Si el gobierno, en vez de decir que era una suerte de punto de inflexión, lo llevaba con algo más de liviandad, y el domingo pierde por 5 puntos, por 6 puntos, insisto, a mitad de mandato, con todo el desgaste, habiendo ido a fondo con la motosierra en muy poco tiempo, en la provincia que gobierna el peronismo, con tanto peso de lo territorial, en esta elección en particular, bueno, por ahí no era tan dramática, o no sería tan dramático una derrota de esas características. No sabemos qué va a pasar. Puede pasar de todo, puede ser parda, puede ganar el gobierno, puede perderla, pero el gobierno construye una suerte de antes y después de una elección que perfectamente podría haber pasado un poco más livianamente. ¿Y qué es lo que venimos diciendo? El gobierno comete un error de haberle puesto tanto acento a esta elección. Bueno, pensando en todo lo que acabamos de enumerar, de estas 3 fotografías, de estos tres elementos de cómo llega el gobierno a la elección, quizá no es un error, quizá es necesidad. Quizá es la necesidad de un esquema político, económico y también social, en términos de que se rompe la narrativa de que el gobierno no es casta y que está lleno de denuncias de corrupción, y entonces como se le resquebraja todo su proyecto, como ya parecería que no tiene nada que ofrecer, necesita un acontecimiento que si gana tratará de tomar un poco más de aire. Hay que ver, porque el día después todas estas cosas van a quedar iguales, no se modifica nada de lo que acabamos de mencionar. Pero que si pierde, hasta le puede dar alguna excusa, como alguna vez hizo otro presidente en una elección y puede decir, bueno, no me acompañaron, hay que tomar estas decisiones, querríamos haber hecho otra cosa, pero acá tenemos una suerte de vía de escape para tomar decisiones mucho más fuertes, que pueden ser de evaluación, que puede ser, vaya uno a saber, mayor ajuste, lo que fuere. Entonces quizá el gobierno no llega por error a una elección en la que se encajona, quizá la necesita para tratar de explicar algo que en realidad está en la esencia de su proyecto, que es un proyecto inviable, y por lo menos aquí en QR, desde el año pasado en otra casa, lo dijimos desde el comienzo. Tarde o temprano es un proyecto que con tantas tensiones, marginando a tanta gente, expulsando a tantas personas, genera en sí mismo su propio problema, su propia fecha de caducidad. No quiere decir que vaya a ser el domingo, ni mucho menos, quizás ni sea en octubre, pero sí va entrando en callejones muy difíciles. Arrancamos QR para viernes es un montón, como siempre con las voces del día. ¡Messi está! ¡Argentino! ¡Centro atrás! ¡Thiago atrás para Messi! ¡Gol! ¡Argentina 3! Ese riesgo, Cuca, ha sido potenciado por lo desordenado de la política macroeconómica de los últimos 2 meses, que tiene consecuencias. Después de las elecciones hay que recalibrar el programa. Nada más distante que esa idea, la macro está en orden, ahora viene la micro. También hay un riesgo que ahora, que es el riesgo Karina. De golpe a un presidente que dice que vino a corregir la casta, surge un audio, involucra a su hermana, que es la secretaria general de la presidencia. La sociedad argentina ya aprendió que la única forma de completar el cambio y transformar el país para siempre es profundizando este sendero reformista. No nos van a detener de ninguna manera. Lo que está haciendo Milei es criminal. Con un día de intereses de lo que está pagando el 75% de tasa, podría terminarnos varias escuelas de las que dejó paradas. O sea que no es que no hay plata. Hubo un aumento de hechos viales. Las rutas están en un estado terrible. Cuando mira todo el panorama tiene como la sensación de que él quiere irse, victimizarse, decir que no lo dejaron y esperar la próxima elección para tratar de volver. Si la alianza entre La Libertad Avanza y PRO gana, se va a interpretar como un signo de ratificación del rumbo económico. Y pierde, ponele, precipitaría la suba del dólar, de la inflación y de la pobreza. Seguimos votando a gente que por ahí nos está robando. Todo el país está hablando de Karina Milei. Yo no comparto, hay canciones diciendo la coimera, la coimera. Hablamos de las filas
frente a la Agencia Nacional de Discapacidad, que comienzan en horas de la madrugada. La caída del consumo es abrupta. En este momento tenemos una de las principales lácteas, está prácticamente quebrada. Hay cheques sin fondo, despidos. Desde el viernes estamos así, desde que la empresa puso los candados y nos dejó afuera en la calle. Nosotros ahora, perdona, nos dejaron en la calle, nos dejaron sin nada. ¿Qué hacemos? Las ventas cayeron. El aceite desde Pascua hasta ahora nos aumentó 3 veces, la harina nos aumentó 3 veces. Te dicen, no, mira, dame 2.000 pesos de rabo. Y vos le decís, ¿pero cómo hago 2.000 pesos? Si es un jubilado le terminé regalando la bandeja. ¡Que se vayan! Porque acá se están matando de hambre. Muy buenas noches a la banda de QR del viernes. Hola Hamilton, ¿cómo estamos? Hola Caruso, ¿cómo te va, Enrico? Guido Bambini, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, y está Heller, que ya lo sumamos también a la charla, Carlos Heller con nosotros. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya nos vamos a meter, por supuesto, con Carlos en la política y en la economía, que no van separados, pero hoy tuvieron dos escenas que bien podemos analizarlas por separado. Pero quiero rescatar dos cosas de las voces de hoy, como siempre, reflejando muy bien el día, la semana, la época, la historia argentina, les diría, en cada jornada. La primera tiene que ver con ese laburante de una fábrica de cerámicos, si no me equivoco, que muy dramáticamente explicaba con su cuerpo, con su voz, con su laburo. Mirá. Bueno, mi nombre es Barrio Nuevo Marcelo, hace 23 años estoy acá en la empresa, perdonen la voz, estoy, desde el viernes estamos así, desde que la empresa puso los candados y nos dejó afuera en la calle. Nosotros ahora, perdona, ¿sabes lo que tiene? Que no todos tenemos familias, todos tenemos hijos, y encima tenemos vidas ahí adentro. Pasamos muchas cosas nosotros. Lo único que queremos es que el Ministerio de Trabajo intervenga, que intervenga la Intendencia, que algo. Ellos, como dicen, cuando una relación se rompe, se separan para que las cosas vayan bien. Pero acá ni eso. Nos dejaron en la calle, nos dejaron sin nada. ¿Qué hacemos? Por eso les decía, podemos hablar de lo financiero, ¿no? De la macro, etcétera, pero en definitiva un proyecto de país que genere estas escenas, tarde o temprano se quiebra, ¿no? Guido, no es el único caso y seguramente Fábrica de Porcelanatos debe estar muy vinculado al tema construcción. Sí, efectivamente es la empresa ILVA, que además no acudió a la audiencia con la Secretaría de Trabajo. Y pretende pagar el 50% de las indemnizaciones a partir del artículo 247. Esto se enmarca en un contexto en donde claramente la industria, la construcción, los sectores intensivos en generación de puestos de trabajo no están en el esquema primarizador de este gobierno, y se enmarca en un contexto en donde desde noviembre del 2023 a mayo de este año, que es el último dato disponible, ha habido 2.000 cierres de industrias dedicadas a la construcción. Y el sector de la construcción es el que peor la ha pasado en términos de pérdida de puestos de trabajo del sector privado. Ha perdido más de 80.000 puestos de trabajo según datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, no es un caso aislado lo de esta empresa ILVA. Claro. Bueno, y el otro testimonio que quisimos recoger de las voces del día tiene que ver con Martín Lustó, el senador nacional, que de alguna manera representa también lo que pasó en el Congreso respecto de la emergencia en discapacidad, y nos va a meter en la charla con Carlos Heller. Dale. A mí me parece que no es un tema de elección o no elección, es un tema de cómo llegás a una elección. Y es cierto que había un riesgo K, ¿no? Lo hemos visto en el pasado. ¿Qué es el riesgo K? Bueno, el riesgo cuando Macri pierde las pasos con Alberto Fernández, tuvimos una disparada del dólar de 40 a 60. Eso es un riesgo que los mercados no les gusta lo que piensan que va a pasar y reaccionan. Ahora, también hay un riesgo K ahora, que es el riesgo Caína. Es de golpe a un presidente que dice que vino a corregir el robo, la casta. Surge un audio donde involucra a su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, y a dos personas que son de la casta. Lule Menem es empleado del Senado desde hace 40 años. En definitiva es el riesgo M, ¿no? Una idea que venimos trabajando también en QR hace bastante. Carlos, pues es que en la escena de la gente celebrando la decisión del Senado y lo que pasaba adentro, hay una suerte de expectativa y de esperanza de reconexión con la política, quizá. Falta mucho, me imagino, para eso, pero fue una escena muy importante.
¿Coincidís? Sí, claro. Y también diría que es una clave, porque toda esta instalación que se logró, que es echarle la culpa a la política de lo que pasa en la Argentina, y de identificar la casta con los parlamentarios, por ejemplo, es una mentira de tal dimensión y una grosería. Eficaz, ¿no? Muy eficaz, sí, claro. Pero no por ello menos grosera. No por ello menos grosera. Porque la casta en la Argentina, en todo caso, son los dueños de los grandes medios de producción, los dueños de las grandes extensiones de tierra, los dueños de los grandes organismos financieros. Es decir, los que se quedan con la parte más grande de la torta. La parte del león. La parte del león, si querés, y viene casi te sale bien. Entonces, el éxito de esta política es haber logrado identificar el sentimiento de que hay una casta con la política, cuando en realidad es la política la única que puede sacar al país de esta situación. Y esto que vos recién también mostrabas lo ejemplifica, es decir, la situación ha llegado a una gravedad tal que incluso legisladores, diputados, senadores, que tal vez en las líneas de fondo tienen coincidencia con este gobierno, que tal vez quisieran poder apoyarlo, como alguno ha dicho incluso en su intervención en el Parlamento, se encuentran con que las cosas llegan a un límite de crueldad, perversidad, etcétera, que se les torna imposible. Pero no creo que tengamos que perder el foco de que el problema es el modelo. Más allá de que después están todos los agravantes de los ingredientes, de los personajes, de la perversidad. Pero el tema es el modelo de cómo se acumula y cómo se distribuye en el país. Y ese es el dato al que no hay que perderle de vista nunca y que creo que a veces nos distraen con cosas que son gravísimas, con cosas que merecen toda la atención, pero que no nos pueden hacer perder el foco. Yo no sé, y le pregunto a Guido, ¿no está abierta la importación de porcelanatos y cerámicos y esas cosas? Sí, ha bajado, digo, no, bajó por la caída de la construcción. No, pero han bajado los aranceles, los derechos de importación a los productos de la construcción. Yo me acuerdo, y el régimen antidumping es muchísimo más laxo. En la época de Macri, de empresas que producían cosas de mármol, de qué sé cuánto, y que no podían andar porque se le abría la importación y era insostenible. Es decir, en una sociedad global donde el gobierno de los Estados Unidos utiliza los aranceles como su principal herramienta para tratar de reconstruir su mercado interno, su fuerza laboral, etcétera, etcétera, la Argentina, que se dice alineada incondicionalmente con los Estados Unidos, va por el camino opuesto, el de la desregulación absoluta, la de la apertura de los mercados, insostenible para un país del nivel de desarrollo de la Argentina. Pero es lógico, porque Argentina lo que hace lo que funciona en Estados Unidos. Está bien. O sea, no, pero esto ni siquiera... Estados Unidos pone trabas, pero Argentina las libera para que Estados Unidos... Pero esto ni siquiera es funcional a Estados Unidos, Mariano. No, porque la apertura de las importaciones por ahí entra mucho más de otros lugares que de Estados Unidos. No, pero digo, cuando viene Estados Unidos a buscar el litio, cuando viene a buscar la minería, cuando viene a buscar... Pero eso no tiene nada que ver, es otra cosa. No, digo, pero es como... no le estamos poniendo trabas para que se lleven todo, digamos. No, esa es la... de acuerdo. Digo, pero hoy, qué sé yo, están entrando importados alimentos de otros países. Cuando hablamos de naranja de Egipto, pera de no sé dónde, que es una locura. Un país como la Argentina importando fruta. Eso te muestra la irracionalidad absoluta de las políticas. Ahora, Carlos, pasa algo, lo hemos conversado muchas veces. Antes de darse votaciones que unían a distintos espacios que piensan, en términos de modelo seguramente piensan cosas distintas, pero que a veces ni siquiera, aún estando de acuerdo de fondo, porque votaban con tal o con cual, tenían miedo de aparecer en la misma foto. Eso se superó
Y yo entiendo que más allá, sin bajar las banderas ni ideológicas, ni de modelos, etcétera, etcétera, ni de políticas públicas, va a haber que reconstruir una enorme cantidad de cuestiones, por ejemplo, institucionales. Ojalá que eso se mantenga, digamos, ¿no? O por lo menos que se restituya el marco en el cual se discutan las diferencias de modelo. Igual, solamente para tener en cuenta, dicho hoy, una cosa es reconstruir una alianza para ponerle límite a un gobierno y otra es construir una alianza que pretende gobernar. Claro. Estamos en una elección de medio término donde lo que se está discutiendo es el modelo que quiere imponer Milei y entonces la resistencia a ese modelo. De ahí a la construcción de coincidencias sobre el modelo de país hay un camino a transitar. Ojalá lo podamos transitar de acá al 2027, de construir esa alianza capaz de conformar una mayoría suficiente para intentar un modelo de desarrollo distinto con la gente adentro. Lo cual implica un Estado necesariamente presente, un Estado regulando, un Estado poniendo límite, que es lo contrario, porque es lo esencial de, más allá de las, insisto, de las perversidades y los efectos. Lo esencial, y no me canso de repetirlo, es lo que dice Milei, no todos los otros que intentan confundir la discusión. Hay que eliminar el Estado. Más allá de la frase de soy el topo infiltrado, que esa es una frase de efecto y demás. Todo su discurso, incluso en los debates presidenciales y demás, decía, ¿cuál es el mejor sistema de salud? El pago. ¿Cuál es el mejor sistema de educación? El pago. Incluso después llega a decir, si yo soy dueño de mi cuerpo, ¿por qué no puedo vender un órgano? Acordémonos, es decir, claro. El tema de la llamada libertad de mercado por sobre todas las cuestiones. Entonces, ese es el tema de fondo. Sí, todo hay que dejarlo en manos del mercado, o vos necesitas construir una sociedad donde la representación de los intereses del conjunto, que se llama Estado, le ponga límites a ese mercado para hacer compatibles las necesidades y los requerimientos de la mayoría de la población, que incluye tener empresas nacionales, las pymes, todo lo que... o todo eso se reemplaza. Entonces, es más barato importar naranja, entonces importemos naranja, entonces hacemos pelota toda la fruticultura de la Argentina. Y es más barato importar cerámico de no sé dónde, entonces a la miércoles con lo que producen en la Argentina. Ahora, cuando se vuelve a discutir en positivo, decir, bueno, a ver qué proyecto de país entonces, y no tan a la defensiva por todo lo que Milei representa, también habrá que encontrar una manera en que esa discusión, insisto, para que nadie baje ninguna bandera ni deje de pensar lo que piensa, pero que no te lleve a un nivel de violencia tal que después te aparece un Milei por el medio. El otro día charlamos con Pablo Abeluto. Y Pablo Abeluto, yo no creo que se haya convertido ni al socialismo, ni al peronismo, ni nada que se le parezca, pero Pablo Abeluto dice, yo me arrepiento de haber alimentado tanto la grieta, porque evidentemente en esa manera que tuvimos de discutir, aparece un Milei cosechando lo que el resto no pudo. Sí, está bien, y de alguna manera yo digo algo que podría tener punto de contacto con eso, cuando yo digo hay que construir una propuesta capaz de generar las mayorías necesarias para poder avanzar hacia un modelo que le ponga límites al mercado respetando los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. Y su sector productivo, la Argentina, con todas sus debilidades, fallas, defectos de gestión y demás, tiene una diferencia con el resto de los países de la región, de que desarrolló una poderosa clase media, productiva, de servicio, etcétera, que en esos otros países no existen y que a mi juicio es por lo que viene el modelo ahora. Yo insisto que no van a seguir empobreciendo más a los pobres, porque ya no se puede más, eso está estabilizado. Vienen por ese 40% de la población que tiene el 38% del patrimonio, de la renta del país, que es el pedazo de torta que está en disputa.
Y esos son los bolicheros, son las pymes, son los profesionales, son los científicos. Entonces, vienen por eso. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Sí, que ya está sucediendo. Y sí. Digo, un científico del CONICET que tiene que hacer... Por la composición de nuestro sistema electoral, en Argentina se vota cada 2 años. Donde se disputa la mitad de las bancas del Congreso Nacional, 1/3 de las bancas de la Cámara de Senadores y también escaños en las legislaturas provinciales y municipales. Esto le da oportunidades al statu quo para intentar voltear nuestro programa reformista de crecimiento económico. A nivel local... Bueno, a mí me llamó la atención lo mismo que a Mariano fuera del aire. Famosas elecciones legislativas. El Congreso por la Cámara de Diputados, porque dijo el Congreso se renueva por mitades y el Senado por tercios. Sí. El Congreso para la Cámara de Diputados. No, digo en furcio ahí del presidente. Carlos, ¿qué condiciones? El diagnóstico más o menos lo compartimos, por lo menos los 4 que estamos acá, más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Pero, ¿qué condiciones se tienen que dar para que, recién vos habías mencionado que una cosa es tener una alianza defensiva para frenar al gobierno, otra cosa es tener una alianza que nos permita pensar en una posibilidad de gobernar? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que, como diría Caruso, por la escena que ves en este momento, qué condiciones se deberían dar como para que esto empiece a tomar cuerpo, que empiece como a tener un poco más de consistencia? Porque por ahora todo es medio chirle, ¿no? Esta opción de... Y eso es, Mariano, batalla ideológica pura. No, lo tengo claro. Bueno, pero independientemente de la batalla ideológica, que es importante, ¿eh? No, es fundamental. Central. Claro, es central. Vuelvo a repetir. La discusión de fondo sencillamente es si el desarrollo de nuestro país viene por, comillas, liberar las fuerzas del mercado, dejando que operen libremente y que sean las que adjudiquen por vía de esas mismas fuerzas de mercado los bienes y servicios que recibe la población y cómo se acumula, cómo se distribuye, o eso lo hace el Estado. Cuando yo digo eso lo hace el Estado, no estoy ni siquiera hablando del Estado dueño de los medios de los intereses del conjunto de la sociedad y estableciendo, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad, acceso a una vivienda digna, que puedan tener acceso a irse de vacaciones dignamente, sin necesidad de que se tenga que ir a París de vacaciones, que se pueda ir de vacaciones dignamente. A Mar de Ajó. Claro, a Mar de Ajó, sí. Entonces, eso es. Y eso no lo puede producir el mercado. Necesitas el Estado que le ponga límite, ¿cómo? Y con política impositiva. Y vamos a decirlo sin vuelta. No es que no hay riqueza en la Argentina, sobra riqueza en la Argentina, lo que está mal distribuida. Claro. Los 400.000 millones de dólares que están en el exterior, no los imprimieron los muchachos que los tienen en el exterior, lo ganaron primero acá. Es ganancia, riqueza. Entonces, producida acá. Producida acá, claro, producida acá. Hay algo que vos decís siempre que a mí me parece súper interesante, que es que cuando uno habla de pobreza, en realidad lo que está hablando es de la riqueza. Obvio. O sea, es que, porque si no, no entendemos de qué estamos discutiendo, de qué estamos charlando. Yo lo conté, creo que en algún programa con Pablo, que a mí me impactó porque la diputada Saracho, en el homenaje a Francisco, cuando le tocó intervenir, dijo eso, dijo, muchos de ustedes han hablado del Papa referido a la pobreza, pero el Papa cuando hablaba de la pobreza siempre hablaba de la riqueza, claro. Porque no hay manera de resolver la pobreza sin afectar la riqueza. Exactamente. Es decir, cuando nosotros en plena pandemia aprobamos la ley del aporte extraordinario, solidario, dijimos que nadie iba a dejar de ser rico por ese aporte, pero que con eso podíamos resolver el problema de muchísima gente. Y fue así, 10.000 personas aportaron. Lo que pasa es que el gobierno logró imponer la mirada de que esa redistribución a través de política de Estado en realidad son manotearle... Es un choreo.
Claro, sí, bueno, si la batalla ideológica es eso. De alguien que se la ganó en buena ley. Es la batalla ideológica. Te cambio la pregunta Esperá, que te hice antes. Pero, dale. No, voy a decir. Sí. El gobierno modifica impuestos y, por ejemplo, baja las alícuotas de bienes personales. Bienes personales es riqueza acumulada. Entonces yo no digo que le tenés que expropiar la casa a nadie, pero si vos partís de decir, mire, este mínimo no imponible, la vivienda familiar, el auto familiar, etcétera, eso fuera de cosas. De ahí para arriba empiezo con una escala bajita y voy incrementando para que el que más tenga las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Segundo, el impuesto a las ganancias. Esto le metieron de vuelta ganancia a los laburantes que ganan un poquito más que el mínimo. Y le bajaron el impuesto a las ganancias a las corporaciones. Impuesto a las ganancias nunca podría ser algo que afecte la rentabilidad, porque si no hay rentabilidad no se paga nada. No hay ganancia. Claro. Y si yo digo ganancia mínima no imponible y de ahí empiezo entre tal tramo y tal tramo el 2%, entre el otro tramo y entre otro tramo el 5%, entre el otro tramo y progresivo, a nadie le va a cambiar la calidad de vida de los afectados, comillas, por esa política impositiva, con las que se podrán hacer montones de cosas que le mejoren las condiciones de vida a infinidad de personas. Entonces es otro modelo. Ahora, si yo voy por el modelo de que lo que hay que hacer es eliminar los impuestos, lo que hay que hacer es eliminar al Estado, lo que hay que hacer es aquello que el mercado no le interesa es porque no hace falta. Es mentira que la justicia social es un delito porque le saca a uno para darle a otro. Está ahí la discusión. Mientras no zanjemos esa discusión, el problema no tiene solución. Carlos, aguantanos un cachito, me voy con Guido a pantalla, porque nos vamos a meter para analizarlo con Carlos en el momento del programa económico del gobierno. Quiero decirle que está Federico González, también consultor. Vamos a charlar con él dentro de un rato, respetando, por supuesto, la veda. No habrá números, pero sí habrá maneras de tratar de entender qué es lo que puede llegar a pasar el domingo. ¿Por qué hay veda? ¿Cómo? ¿Por qué hay veda? ¿Por qué no hubo veda en las elecciones de Corrientes? La semana pasada. Por la provincia de Buenos Aires, porque estamos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, no es nacional. Por las dudas. No, pero me lo pregunto yo, ¿no? Porque yo escribí notas para este fin de semana y me lo pensé. Dije, ¿qué veda hubo respecto a las elecciones de Corrientes? No, respetando un poco el espíritu de por qué hay una veda. Es decir, dejar un poco a la sociedad apaciguar pero la tiene razón, Carlos, claro. Si no es una elección nacional. No, bueno, pero estamos medio... Yo digo para estar tranquilo. Que no se venda alcohol en la capital federal porque se vota en la provincia. Pero, que no se venda alcohol en la provincia. ¿Sabes cuál es la mayor confusión de esto? Es que hay quien cree que, como estamos en veda, suponete, no se puede hablar de política, no se puede reflexionar sobre política. Entonces hay que hacer un viernes por la noche un programa de juego, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero yo digo, si hay un consultor, ¿y por qué se va? Un día, ¿por qué se tendría que privar de dar cifra a ese consultor que está hablando en un medio en la ciudad de Buenos Aires de una elección de una provincia grande, la más grande de todas? Pero vuelvo a repetir, si hoy las elecciones fueran en Jujuy, ¿vos hubieras dicho que hay veda? No, pero no sé si hablaríamos de números para Jujuy. Porque miramos el ombligo, nos miramos el ombligo. Claro, bueno, puede ser. Le voy a preguntar a Federico González qué piensa. No, está bien, yo lo planteo porque como... el que paga la multa después yo lo planteo. Yo lo planteo como una duda. Muy bien. Si no hay un exceso de autolimitación, porque el tema de la veda, que está bien, tiene que ver con el ámbito. Desde luego que los medios de comunicación tienen una penetración que tendría entonces que legislarse, vuelvo a repetir, que cualquier elección, si hay una elección en el municipio de Rosario, no tiene que haber medios nacionales hablando de eso, porque se va a ver en Rosario. Hay algo más pavote, que es que no rige para los medios digitales. Bueno, entonces, además. Bueno, nos vamos a pantalla con Guido. Lo metí yo, pero... Bueno, no dije, no quería decir en qué quilombo no metió Heller. Dije, voy a hacer la de Martín Menem, Voy a hacer la de Martín Menem, les apago el coso. ¿Qué? Pantalla. ¿Qué vas a apagar? Nos vamos a pantalla con Guido. Que, mira vos, quemando las naves. Qué portada fuerte, mi amigo Bambini. Sí, quemando las naves por lo que viene sucediendo esta semana. Acá la inteligencia artificial, le puso un aire a Caputo medio de Dibu Martínez, ¿no?
Sí, es medio Dibu Martínez. Para mí se parece a Guido Bambini. No, para Caputo, por favor, muy bien, pido. Bueno, a ver, ¿por qué quemando las antípodas? Quemando las naves por lo que está haciendo el Tesoro, ¿no? Encarnado en Toto Caputo esta semana, ha vendido, usó la bala de plata, te diría, ¿no? Ha vendido más de 500 millones de dólares para intentar sostener el nivel del tipo de cambio en la zona de 1.360 pesos. Repasábamos al principio lo que había hecho para interviniendo en el mercado de cambios previo a usar la bala de plata, vender dólares directamente en el mercado libre de cambios. Repasamos, pero digo, desde el 3 de julio viene incrementándose en promedio diario 100 millones de dólares los contratos de dólar futuro. Tiene un interés abierto el Banco Central por 5.000 millones de dólares en contratos de dólar futuro. Le ha subido los encajes preventivamente y sistemáticamente a los bancos para limitarles la liquidez. Les limitó, forzarlos a inmovilizar liquidez. A inmovilizar pesos. Les limitó también la posición neta en moneda extranjera, es decir, la cantidad de dólares que podían tener los bancos un día antes al cierre del mes, ¿no? El jueves pasado el Banco Central dio esa disposición. Traje unas placas para que veamos esto, para que veamos lo que sucedió en esta semana únicamente de ventas por parte del Tesoro. Te decía 500 millones de dólares. Y el día de hoy se volvió una fuente Florencia Donovan, la periodista de La Nación, porque le viene pegando a los datos de compra o de venta del Tesoro. En este caso no es intervención del Banco Central, sino del Tesoro. No adivina, busca algunos indicios. No, son datos que no son públicos todavía. Así que alguien debe tener una fuente que le está cantando efectivamente cuánto compra, cuánto vende el Tesoro. Mirá, que nos joda esa fuente porque en cualquier momento le allanamos la casa. Yo dije 200, más cerca de 300 que 200. Hoy fue 285 millones de dólares. El lunes... el martes 238 millones de dólares cuando Kirno anuncia a la mañana con Laje que va a empezar a darle liquidez, dijo, al mercado de cambios. Compró 34 millones el día miércoles y vendió el día de ayer 54 millones. Es una suma más o menos en 500 millones de dólares. En este momento los depósitos del Tesoro en el Banco Central acumulan 1.100 millones de dólares. Digo, ese es el poder de fuego que tiene hoy el Tesoro para intervenir. Eso? Es un problema pensando, en esta dinámica. Digo, si se te van 500 millones de dólares en una semana, tenés poder de fuego para sostener el tipo de cambio en este nivel durante 2 semanas. Ni que hablar si tenés un mal desempeño en las elecciones del domingo y tenés mayor presión dolarizadora. Perdón, pero entonces no está tratando de llegar a octubre, está tratando de llegar al domingo. Está tratando de hacer todo lo que esté a su alcance, en este caso, para llegar este domingo. Sí, la estrategia fue lleguemos al domingo como sea. Veamos lo que está diciendo el mercado, ¿no? Lo que está diciendo una de las consultoras, digamos, más leídas, si querés, en el mercado, 1816. Un poco lo que decíamos nosotros el miércoles acá. Repetimos que, en nuestra opinión, no todo el mal desempeño de la deuda de los últimos meses puede atribuirse a la dinámica política. ¿No? Esto me parece muy interesante, ¿no? Claro, no lo dice QR, ¿no? No lo dice Guido Bambini ni Pablo Caruso, lo está diciendo una de las consultoras de la Citi más prestigiosa, si se quiere, que es más leída, ¿no? La traducción de dinámica política puede ser riesgo K. Claro, no es solo riesgo Cuca, ¿no? Lo que está mirando el mercado, ¿qué es? Está mirando que tenés vencimientos de deuda en enero del año próximo por 4.500 millones de dólares y el Tesoro, que es quien tiene que pagar esos vencimientos, no solo que no está comprando dólares, sino que está vendiendo. A ver, completa la escena, ¿no? Hace un mes, cuando todas las encuestas eran favorables al oficialismo y el escándalo de los audios no había estallado, los títulos argentinos también mostraban debilidad relativa. Exactamente, y lo vemos en la placa siguiente. Es algo que también trajimos el miércoles pasado, la divergencia. La divergencia desde el desarme de las LEFI del riesgo país. Esto es el riesgo país, yo te traje el miércoles pasado de Latinoamérica. Miremos el del mundo y el de Argentina y pasa algo parecido. Desde más o menos julio, 2 meses para atrás, que se desarman las LEFIs, se desancla el riesgo país y comienza a subir. Mientras que el riesgo país del mundo no, todo lo contrario, está bajando. Lo que quiero decir con esto es que no hay riesgo Cuca. Acá lo que hay es, digamos, mucha incertidumbre en la previa de las elecciones y un esquema monetario, cambiario, un plan económico que está haciendo agua por todos lados. Insisto, el mercado está mirando que no tenés dólares, que no estás juntando dólares, sino que lo está gastando.
Está diciendo, la mía, la que me tenés que pagar en enero del año próximo, 4.500 millones de dólares, no, ¿dónde está? la estás ¿De dónde vendiendo, la la estás vendiendo para sostener este tipo de cambio. Perdón, ¿puedo decir algo? Diga. O sea, dice fin de las LEFI, split de riesgo soberano en 2025, serie diaria de BPS. Para mí es como que riesgo país. Están hablando en japonés. Lo que explicó... Riesgo sí, país. pero no, las LEFI, los BIPs, los BPS, el split de riesgo soberano. BPS son puntos básicos. Fin de las LEFI, letras de liquidez, fue ese instrumento que Toto Caputo, todo el mundo le dice que fue Milei el que, la que las quiso desarmar. Sí. Y desde ese momento se inundó el mercado de liquidez y empezaron los desbarajustes en términos de política monetaria y cambiaria e hicieron que generen estas tensiones en el dólar. Y todo esto que hizo el gobierno, todas estas herramientas que tuvo que usar el gobierno para sostener el tipo de cambio, arrancan en gran medida en este error no forzado que tiene el gobierno ahí en el fin de las LEFI. Y las dos curvas son el riesgo país. El de Argentina desde ese momento no para de subir. Claro. Y no es riesgo Cuca. No es que es riesgo Cuca previo a las elecciones. Es desde el desarme de las LEFI no para de subir el riesgo país. A la propia política a las económica. propias decisiones, en este caso, del Ejecutivo, del propio Milei. Bien. Y veamos qué está diciendo el mercado. Muchas gracias, No, muchas gracias. por favor, está bárbaro poder aclararlo. Traje algunas cuentas de personalidades del mercado. Cuentas, les diría que son afines a la política del gobierno. Argentina Potencia y Lucas Liach, ex funcionario del Banco Central durante el gobierno de Macri. Que no es que es ucraniano, es hincha de Central. Es hincha de Central, sí, como vos, muy bien. Bueno, lo que dice... lo que dicen ambos, me quedo en lo que dice Liach, lo que debas hacer, hazlo pronto. Llegamos a la elección de Provincia de Buenos Aires y me lo saco de las tripas. Sería mejor relanzar todo, ¿no? ¿Qué quiere decir relanzar? Bueno, lo que dice relanzar todo. Relanzar todo es libertad de cambio, flotación con intervenciones solo en lugares extremos, política de tasa de interés clara, idealmente acompañada por más apertura comercial, siempre para adelante y nunca para atrás. Lo que quiere decir es, bueno, a ver, no está funcionando el esquema de bandas, este esquema de bandas no le cree nadie, esta banda superior que está hoy en 1470 es ficticia, porque el Tesoro le puso, vendiendo dólares, una nueva banda superior al esquema cambiario en la zona de 1360 y dice algo parecido a lo que está diciendo Cavallo. Bueno, hay que relanzar el plan económico, vamos a una flotación más libre, sin intervenciones, y dicen, levantemos completamente el cepo. Bueno, a ver, a mí me resulta llamativo, ¿no? Que hasta quienes son tan afines al gobierno estén tan desconfiados de lo que está haciendo por estas horas el gobierno, el equipo económico, y necesiten que tenga que relanzarse el plan económico a partir del próximo lunes. Bueno, dice Guido Bambini, quemando las naves. Vamos a ver qué es lo que dice Luis Caputo, el ministro de Economía. Ya vamos con Gela, le preguntamos a ver qué está viendo de esta misma escena. Hacía bastante no hablaba Caputo. Había dejado trascender que él no estaba de acuerdo con las decisiones, que las tomaba Milei. Se había tomado unas horas de remanso, pero reaparece y dice: no que frenemos y eso es lo que vamos a hacer, dice Caputo. Carlos. Lo mismo que dice Lachi. Claro. Exactamente lo mismo que dice Lachi, no hay ninguna contradicción. Y es lo mismo que dice Milei. No veo cuál es la contradicción. Todos están diciendo lo mismo. La salida es para adelante, es decir, el problema que tenemos es que hicimos poco todavía, tenemos que hacer más en la misma dirección. Hay que profundizar. ¿Qué más podemos decir? Es eso. Todo lo demás. ¿Vos crees que pase lo que pase el domingo? Igual va a haber una suerte de reseteo del esquema monetario. Pero es que no es porque lo que pase el domingo. Lo que pasa el domingo es un factor, yo no le voy a sacar la importancia. Yo creo que hay un tema de inviabilidad modélica, que es lo que está en crisis y que no funciona. Pero ya pasó, no es ahora. Sí. Cuando yo jodo con las 4M, porque todas las veces fue lo mismo, achicar el Estado, agrandar la nación. Todo lo que deba ser público será privado. Privatizado, Estado canchero, y ahora esto, con milonga con variaciones, siempre es lo mismo, y siempre terminó igual. Y Cavallo y todos esos hicieron lo mismo. Ahora se hacen los catedráticos, pero ¿por qué no te fijas qué fue la convertibilidad? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia que tuvo la convertibilidad, que agarró un país que tenía un patrimonio enorme y que se la pasó rifándolo, y con eso
que rifó sostuvo durante un montón de tiempo un tipo de cambio que no era real. Igual que ahora, lo único que ahora no tiene lo que rifar. Entonces rifan las pocas reservas que tienen. Antes, en vez de rifar la reserva, rifaban las empresas. Ahora no pueden ni vender las empresas. Claro, Digo, AISA pretendió venderla y entonces, pero para que no nos... si no entras en los argumentos de ellos, es lo mismo. Ni Lach, ni Cavallo, ninguno de esos, todos dicen lo mismo, son milonga con variaciones. Pero cuando vos mirás lo que han hecho cuando han estado en el Pero igual lo ejercicio, critican a Milei. sí, Hay un montón de economistas ortodoxos porque va que por lo critican. poco, para que vaya por más, para que profundice. Todos le están pidiendo que profundice. Y él dice que hay que profundizar. Y el ministro de Economía dice que hay que profundizar. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen que estirar hasta que a ver si consiguen, rapillan un par de votos. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no lo hacen? Porque hay que ver si lo pueden hacer independientemente del resultado deseo electoral. Porque toda la apuesta es a que en algún momento los famosos inversores externos reemplacen a esas empresas que antes vendían y que vengan a llevarse las riquezas, el tesoro. Que venga otra vez Hernán Cortés y vienen por las riquezas, vienen por el oro y la plata. Bueno, ahí es cuando yo te decía que es funcionar a Estados Unidos el proyecto. Sí, excede, está bien, está bien. O a los empresarios, pero, sí, pero excede, digo, vienen por el oro y la plata. Sí, sí. Entonces, el RIGI, y bueno, pero no les alcanza, necesitan de regulación laboral, necesitan más de regulación impositiva. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Milei? Y yo necesito un buen resultado electoral para tener, después de octubre, un parlamento por el que yo pueda ir por la reforma de fondo que no pude hacer en estos 2 años. De regular, yo a veces jorobo con eso, digo, es probable que efectivamente, si tienen éxito, logren que haya mucho menos informalidad. Habrá una formalidad sin derechos, porque va a ser lo mismo ser informal que formal. Porque la informalidad está en función del recorte de derechos. Un empresario tiene un trabajador informal para no tener el riesgo de indemnización por despido, para no tener que pagarle vacaciones, para no tener que hacer los aportes a la seguridad social. Ahora, si yo desregulo todo eso, ¿cuál es la diferencia entre formal e informal? Entonces, digo para que entendamos lo que se está discutiendo, cuando ellos reclaman las reformas pendientes, son todas en contra de la gente. Son todas indefectiblemente en contra de la gente. Me voy a corregir. De la mayoría de la gente y a favor de una minoría de la gente. Y nosotros necesitamos que la sociedad entienda que hacen falta políticas que defiendan los intereses de la mayoría, poniéndole límites a los intereses de esa minoría. Ni siquiera estoy diciendo expropiándole, ¿no? Poniéndole límites a los intereses de esas minorías, de manera de que se pueda construir una base de recursos que permitan atender todas esas legítimas necesidades de la inmensa mayoría de la población. Para eso necesitamos que los del Garraham entiendan que su lucha no es individual, que los del CONICET entiendan que su lucha no es individual, que los de la fábrica de cerámico entiendan que su lucha no es individual. Lo del INTA, lo del INTI. Lo del INTA, lo del INTI y todo. Los actores, que los jubilados entiendan que su lucha no es individual, que es un tema de modelo. El día que se entienda eso, se acabó el problema. Carlos, antes de irte, sí, una reacción más sobre algo que te queremos mostrar, mirá. 34 y medio. Estamos en la pantalla de Teis Sports en una producción de torneos. Tipo al profundo para Thiago. Nace el tercero. Thiago, el tercero. Thiago atrás para Messi. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Gana Paredes, no hay falta para Argentina. Mete Paredes, gran pelota. Viene para Julián y va al límite. Va Julián, enganchó Julián. La deja para Leo. Gol. ¿Decías? Yo quiero decir que estuve ahí. La razón del viernes es que ayer estuve ahí. Es que el jueves estaba ahí. El jueves estuve allí. Sí, disfrutando de un privilegio que tengo. Que por mi condición de ex dirigente y que un año fui secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, tengo un acceso que me da una comodidad para poder ir a ver los partidos de la selección. Te voy a decir una cosa, vi todos los partidos en vivo que jugó Messi en la Argentina. ¡Epa! Mirá que ese sí es un privilegio lindo, ¿eh? Sí,
Yo no vi ninguno. Bueno, y ayer fueron varias cosas. Estamos iguales, pero al revés. No, bueno, pero... Ni uno hizo. La prestancia de la selección con lo que te gusta este juego en particular. ¿Quién fue el mejor jugador de Argentina ayer? Para mí, Paredes. Para mí. Indudablemente Paredes. No lo vi, Carlos, el partido porque estaba laburando. Claro, no, pero lo podés ver pero hoy la tecnología te permite verlo. Sí. Para mí Paredes indudablemente fue Paredes. Sí. Mirá que no habíamos hablado antes. No, indudablemente Paredes. Pero efectivamente... ¿Mastantuono? Jugó muy bien. Jugó bien. Cumplió. No, para 6 puntos. No, para nada. Para mí los jugadores, una vez que son de la selección, se acabó. Yo no tengo... Pero aparte pidió la pelota. Enzo Fernández es un fenómeno. Julián Álvarez. Julián Álvarez es un fenómeno. Yo quiero decir no tengo ese problema. Muchos no destacan el primer gol de Argentina. La pelota que le da Julián Álvarez a Messi es realmente muy complicada. Con el 3 de Paredes. Pero es muy complicada la pelota. Pero fíjate que la pelota que le da Julián. Una cosa que los goleadores generalmente no tienen. Sí, pero la generosidad. Que tiene cerca es Messi. Claro. Sí, pero había como una voluntad especial de darle la pelota a Messi para que Messi convirtiera. Claro. Pero la pelota que le da Julián es una pelota muy difícil porque el tipo está rodeado por 4. Sí. O sea, el arquero que viene barrenando con 2 más que están tirándose de cabeza. Y el pibe hace ping, se la toca arriba de los 4 y los 4 quedan completamente tirados y tarados. Mariano, mirá, a ver si coincidimos. Es impresionante. Lo más entusiasmante, después de todo lo emotivo. Lo bien que juegan. No, y la cantidad de jugadores que se van incorporando y que todos son de buen pie, todos son de juego colectivo. Thiago Almada es impresionante. Thiago Almada, por ejemplo, parece que hubiera jugado toda la vida en este equipo y entró recién. Ayer jugó con Paredes, Thiago Almada, Messi, Mastantuono, claro. Y había otro más que en algún que en algún momento todos jugaron de 10. Claro. Eran 5 que alguna vez se dejó de 10. Que los defensores sean 10. No estaba Enzo. McAllister también jugó de 10. No estaba McAllister. Enzo juega también. Y además el último por los puntos de Messi en la y además el último por los puntos de Messi, toda la emotividad y todo lo lindo. Porque la verdad que a veces uno piensa que esas cosas están armadas y en él se nota que es natural. La entrada con los 3 hijos, cuando llora, la emoción que tiene ahí cuando está con los hijos. Nada más lo filma, ¿te acuerdas? Él lo filma. Escucha, Carlos, te quiero hacer una pregunta porque yo me lo planteo permanentemente y vos sos un veterano del pánico como yo. ¿Un veterano del qué? Del pánico. ¿No es el mejor equipo argentino que viste en tu vida? Yo creo que sí. Incluso superior al del 78, superior al del 86, superior a la mejor selección de Basile. Porque tiene un lujo, una capacidad y además una trayectoria, tiene un recorrido. Es impresionante. Yo nunca vi una cosa así. Yo te voy a decir voy a decir una irreverencia. Diga todas. Uno de los mejores partidos que jugó lo jugó sin Messi contra Brasil, el partido sin duda. 4-1. Lo cual es muy alentador. Es muy alentador. Le dio un baile memorable. No recuerdo otro igual. No, yo tampoco. Yo recuerdo alguno en contra, que nos pegó Brasil. Además se equivoca el Cuti Romero y le abre la puerta a Brasil e igual le meten 2 cachetadas y lo sacan. Tuvimos 10 minutos de pánico. 10 minutos de duda, porque decís, los despertamos. Y después 4 cachetadas. Vinicio empezó a hacer alguna de las suyas. 10 minutos, vino el tercero de Argentina y desaparecieron. Tomate el palo, Caruso. Muchachos, el año que viene. Que le tomemos el palo. Temporada 2026 de QR, media horita de fútbol con el año mundial. ¿Qué les parece? Podemos sacarle brillo. Después está mal, los veteranos del pánico. No está mal. Después le podemos sacar brillo porque empezamos cuando él venía con la espica, Ni siquiera te iba a provocar, iba a anotar. Con el anotador. Puerta de la AFA, Viamonte y no sé cuánto, y lo corría por izquierda. Me corría por izquierda. ¿Qué te decía? La frase y nos vamos, ¿qué te decía? Yo sé que le decía. A ver, ¿qué le decía? Vos decís que sos comunista y le estás quitando el laburo a Ruggeri y Gareca, decía. Y yo que tuve que ver con sos privilegiado, me decía. No, pero yo que tuve que ver con Ruggeri y Gareca. No, que era el quilombo de la 125. No, ¿qué 125? ¿Te acordás del quilombo ese? El quilombo del 20%. Del 20%, claro. Del 20%. Pero fue anterior. Yo llego
cuando ellos ya están libres. No, ya sé, pero vos ibas a la AFA a hacer todo el negocio y yo te corría por izquierda. Muchachos, no van a pretender resolver en mi programa yo fui que a la AFA tenemos a Federico González esperando a resolver esto de cuántos años tiene. Que Julio Grondona me banque una negociación razonable sí, para que Boca no se quede estaba más en pelota porque estaba de el lo que famoso estaba. pacto ese además. Más en pelota de lo que estaba. Ahí logré en esa negociación con Julio Grondona que por dos jugadores libres, que a los que Boca no tenía ningún derecho, River nos dé $100.000, Tapia y Olarticochea. Pero yo estoy de acuerdo. Y ahí empieza la Pero yo estoy de acuerdo en lo que digo. Yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que yo te corría por izquierda, erróneamente, pero te corría por izquierda. Guido, decí lo que pensás, Guido. La gente lo debe estar disfrutando. Yo te corría por izquierda, pero erróneamente te corría por izquierda. Bueno, la siguen, Heller y Hamilton la siguen. Yo quiero invitar a Federico González, consultor. Vamos a hablar de las elecciones del domingo. Y lo vamos a anticipar con un 3x1, segmento que yo disfruto mucho, ojalá ustedes también. 3 consultores, Giacobbe, Giorgetta y Daniel Rosso, miradas sobre las elecciones del domingo y ya hablamos con Federico, dale. La del domingo es una elección muy difícil de leer por muchas razones. La primera es porque desconocemos cómo se va a comportar la opinión pública en cuanto a la participación, y después porque los números están muy ajustados y ha habido un giro de clima, ¿no? Es decir, el público que durante el primer año y medio del gobierno de Milei se mostró triunfalista, se mostró enérgico, hasta te diría orgulloso en la conversación social, es el público que hoy se siente retraído, se siente lastimado y confundido, ¿no? Ahora ese voto blando de Milei en términos estadísticos mayor de 51 años, herencia de Juntos por el Cambio, que es el que estamos discutiendo, digamos, a ver cómo se va a comportar, el que está más en riesgo para el gobierno, puede demostrar a mi criterio, diría, 3 tipos de comportamiento. Por un lado, tenemos que ver si materializa o no materializa la irritación que tiene. No me gusta lo que está pasando, pero el kirchnerismo es peor. Y después hay 2 comportamientos más probables que ya tienen que ver con otro nivel de castigo, ¿no? Es decir, con un castigo material sobre el oficialismo. El primero sería no participar, de rayón también, no de quiebre. Y la tercera sería directamente de cambio de voto, ¿no? Esta última no la estamos viendo. Entendemos que el punto más importante es la participación, el nivel de participación de este domingo. Uno puede promediar entre el 50 y el 60%. A menor participación, lo que entendemos es que puede ser una elección más pareja, y a mayor participación puede ser una elección que le complique a La Libertad Avanza el escenario electoral. En los votantes blandos o los votantes indecisos, ¿cómo pueden comportarse de cara al domingo? Son votantes, muchos que votaron a Patricia Bullrich en el 2023, muchos que votaron a Javier Milei. El síntoma o la emoción que encontramos en estos segmentos es de enojo, es de bronca. Si se produce una espiral de silencio apalancado por la bronca, bueno, veremos que ese comportamiento es probable que direccione su voto, no hacia el peronismo, pero sí a castigar al gobierno de Javier Milei pueden ser de distintas otras fuerzas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, uno de los receptores podría llegar a ser el espacio Somos. La crisis identitaria del gobierno es producto de la superposición entre 3 elementos. Una es la recesión, otro es el ajuste y el tercero es la corrupción. Me parece que la alianza opositora aparece en un proceso creciente de unidad, con ciertas tensiones internas, pero aún sin un proceso de novedad. Es decir, logró el piso, que es la unidad, pero todavía no logró algo que esté por encima de ese piso, que es ofertar cierta novedad en términos discursivos, en términos programáticos, etc. Por lo cual da toda la impresión de que puede haber un proceso de desmovilización del voto bastante creciente, del cual ya se venía hablando, y ese proceso de movilización es posible que en esta situación sea un proceso de movilización asimétrico, es decir, que haya mayor desmovilización del voto del campo libertario y una desmovilización más pequeña en el campo de la oposición al gobierno nacional.
Y le damos la bienvenida a Federico González. Federico, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por estar. A ver, voy a tomar dos puntos, una cosa en común que tienen dos de los consultores, Daniel Rosso y Giacobbe, que están pensando en los sectores, en los llamados sectores blandos. Si hay un núcleo duro, quizá inamovible, que está preparado para la pelea, ellos dicen, bueno, ojo con los sectores blandos de cada uno. Y ahí le agrega Daniel Rosso, dice, quizá hay una desmovilización un poco mayor del sector blando de los libertarios que quizá de Fuerza Patria. ¿Coincidís en dónde apuntar, en dónde mirar y eventualmente en el comportamiento, el posible comportamiento? Mira, no sé qué responderte. Traté de escucharlos, lo que pasa no escuché a Giacobbe. Porque, sí. Bueno. Hablaba del voto blando, de los sectores más blandos de ambas fuerzas. Sí, mira, yo te digo, a mí ciertas categorías del análisis político no es que estén bien ni mal, es que yo no las uso. Lo del voto blando, semiduro, el núcleo duro, todas esas cosas. A mí me parece que después cuando vamos a los... otro tema que descreo absolutamente. Toda la narrativa de la desmovilización, que la deserción, que la gente no va a votar, primero me parece que siempre es exagerado respecto de los números, porque nunca fue el 100% del electorado a votar. Pero son niveles más bajos. Bueno, espera, bueno. Sí. Sí, bueno. A ver, si habitualmente votan un 65% y después te vota un 50%, bueno, sí, es importante la baja. Igual no amerita la narrativa de, porque la gente no va a votar, no va a ir a votar. Lo que pasa es que en el 2023 decían, todo el año dijeron eso, y que el resultado no iba a tener legitimidad. Y yo decía, miren, el día que lleguen las elecciones, las generales, vas a ver que van a ir a votar. Y fueron, creo que fueron el 62, sí. ¿no? Me decían, viste que no fueron en Estados Unidos. Claro, uno puede decir, bueno, no son obligatorias. Bueno, pero nadie duda que sea una democracia. Y el promedio de los últimos 20 años por ahí fue el 55. Entonces, a mí me parece que se dramatiza mucho eso. Después sí estoy de acuerdo con lo de asimétrico, que quizás van, los que van o los que no van, son más de un grupo que de otro. Cuestión difícil de comprobar, porque... Claro. Y además, ponele que sí. Claro, después sea el resultado y vos puedes acomodar esa variable, pero nunca sabés, efectivamente. Ponele que sí. ¿Cuánto más? Y bueno, de estos fueron el 55 y de estos fueron el 53. ¿Qué clave de análisis estás tomando para pensar la elección del domingo? Sentido común. ¿Qué dice qué? ¿Viste que dicen? El menos común de los sentidos. Y bueno... Pero mira, cuando el río suena, agua trae. Refrán popular. Yo te sustituyo las categorías del político. Sí. Es obvio que el gobierno está en una serie de problemas, vamos a decirlo sin eufemismo, no pega un problema atrás del otro. Es decir, tiene problemas en la economía, tiene escándalo de corrupción, tiene escándalo de corrupción no de un quinto nivel, sino que la que dicen que es corrupta es la hermana del presidente, lo escucharon todo, bueno, algunos lo creen, otros no lo creen, pero es medio difícil de no creer que algo turbio, como Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca. Entonces, para mí eso es obvio. Ahora yo te digo, sí, también hice mediciones. No podemos hablar de números, pero sí te puedo decir esto. Yo hice dos preguntas. ¿A quién vas a votar? ¿Y a quién habrías votado si te hubiese hecho la misma? ¿Qué me habías respondido hace 15 días antes del audio de español? Andy Gale. Y ahí hay una diferencia. ¿Sabes en cuánto se amplifica la diferencia? Pasa de una diferencia, no importa de cuál, ¿no? Sí. Pero si en ese momento, hace 15 días, había 3 puntos, ahora resulta que hay 10 puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque uno perdió 6 puntos y de esos 6 puntos que perdió, 4 fueron a pasar a la oposición. Entiendo. Y 2 son indecisos o voto en blanco. Sí.
Entonces, a mí me parece que todo eso es convergente. Igual, a Seguro se lo llevaron preso. Pero por ahí, ¿sabes después... voy a ir sobre esto Sí. que vos decías, el sentido común. Sí. Está claro que estamos leyendo eso, digamos, salvo alguna miopía, estamos leyendo esa escena. La sensación es que algo se modificó respecto de cómo el sentido común tenía un traslado de las cosas, de lo convivencial hacia la elección, como si ahora eso no ocurriera. Es decir, como si hubiera reseteado la política de tal manera que, bueno, capaz que aparece una novedad y entonces el sentido común ya no va, o hay otro sentido común. Para vos no, para vos... No, pero es que lo que pasa... Mira, yo vengo del ámbito de la psicología, pero no me gusta hacer psicologismo ni freudismo. Y además frases crípticas como en el inconsciente no hay tiempo, esas cosas, no sé qué bien qué quieren decir. Pero yo creo que a veces en el análisis político es como que el tiempo no cuenta. Porque lo que pasa es que Milei ganó con... Sí, pero... Lo voy a decir en el ganó con X y Z, pero después ¿cuántas cagadas se mandó? Entonces lo que el ánimo ciudadano que había en el momento en que ganó no tiene nada que... El sentido común te indica que ¿por qué tendría que ser igual? Si pasó un año y medio o 18 meses de una gestión muy mediocre. Bueno, pero el relato está sostenido que bajo la inflación hay una... Más allá de que podemos discutirlo este asunto, pero está como instalado que en realidad bajó la inflación, que la gente mucho el déficit fiscal no sabe de qué se trata, pero en el relato de... Pero en el relato de los medios y de los periodistas y de los analistas políticos, de los encuestadores... Milei ganó con esta propuesta. Pero está bien... No vino y dijo yo voy a subir el salario. También es cierto que salvo en la ciudad de Buenos Aires, el resto de las elecciones no es que metió batacazos de las pocas elecciones que hubo. Quisiera que no arrasó en las elecciones provinciales de este año hasta tampoco ahora. Arrasó en las presidenciales, pero ganó después con el respaldo de Patricia Bullrich. Pero quisiera decirte... Salió segundo además. Seguime con eso. De sentido común, anda a comprobar qué es exactamente, pero seguime con esta idea. Yo te sigo a todas partes. Cada vez te quiero más. Bueno, a ver. No, que en el momento en que Milei ganó, que la sociedad estaba harta, y el sentido común te decía, estamos todos, la sociedad está harta. Así todo con el sentido común estuvo a 3 puntos más de ganar en primera ronda. Eso también es que en primer turno. Por eso todo hace la ecuación. Y ahora el sentido común, ¿qué es lo que te dice? Y bueno, al final lo de Milei fue una anomalía. Como dice Jorge Asís, en Argentina todo termina mal. Y sí, me peleé con una pareja y era lo peor, entonces conocí a otra y quería... Y a los 2 años ya, digo, al final no sé si era peor. Posibilidad de buen final, en eso estamos de acuerdo. Salimos de Guatemala y entramos a Guatemala peor. Es la misma, no sé, pero con distintos nombres. Yo creo que eso también existe y yo, ahora te cierro la idea, no es que me niego al análisis político, lo que pasa es que eso también existe y cuando empezamos con el voto duro, el blando, no sé qué, ahí no hablamos del sentido común, no es eso nada más. Milei se metió en un problema cuando habló de esta elección legislativa provincial, es cierto, es la provincia de Buenos Aires, pero legislativa provincial, separada o desdoblada de la nacional, se mete en un problema cuando dice... Acá me la juego, acá empezamos a poner los últimos clavos al ataúd del kirchnerismo, etcétera. Es decir, como si fuera un punto de quiebre, incluso para su propia gestión. Y completo, además va al cierre de campaña, digo, pone el cuerpo él, digamos, ¿no? Bueno, primero, sentido común, esta es la última que digo. Ya abusé, pero déjame decir esta. Decilo tranquilo. No, es que nadie puede dejar de ser quien es. Entonces Milei va siempre para adelante, tiene un ego inflado, después podemos analizar si esconde un ego débil que está sobreconvencido, no sé. Bueno, ahí te podemos aprovechar el psicólogo. Podemos hablar de eso, bueno. Pero más allá de eso, que tiene un ego inflado, y si tengo el mejor ministro de Economía de la historia, el mejor jefe de gabinete de la historia, bueno, yo soy el mejor presidente de la historia, bueno, es obvio que tiene un ego inflado. Entonces el que tiene un ego inflado se la recree y además piensa que el triunfo que tuvo alguna vez
lo va a tener siempre. Y ahí sí te hago psicología de Skinner. Que Skinner, ¿qué es lo que mostró? Y que las palomas, cuando les enseñaste lo que se llama el condicionamiento operante, pero la recompensa es variable, se quedan pegadas a la primera recompensa, es decir, siempre siguen buscando. Entonces, el que tuvo alguna vez un éxito, después lo aplican para el casino. Sí. No hay peor desgracia que ir al casino y la primera vez y ganás. Después te podés quedar pegado en esa primera experiencia. Yo creo que Milei es así. Milei tuvo éxito y piensa que el éxito es eterno. Es un mal administrador de un recurso básico como economista, que es su imagen. La dilapidó inútilmente porque se cree más de lo que es. Ahora, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Porque tiene un séquito de aduladores, de colegas de ustedes y míos, que le venden una película que para mí no existió nunca. Yo el otro día escuché a una colega mía, no estaba hablando del año pasado, de la semana pasada, que Milei tiene un nivel de aprobación del 52%. Bueno, a mí yo no lo puedo creer a eso, me parece que no existe, no coincide con mi número me dicen que tiene 37. No, en general no son esos los números te diría el promedio de consulteros, ¿no? Claro, pero entonces yo creo que se creó una imagen de invulnerabilidad y de fortaleza que no está. Que básicamente el gobierno no la pone en evidencia en cada una de las acciones que toma, digamos, ¿no? Claro, porque además no es un gobierno exitoso para el bolsillo ciudadano. Y entonces ahí después sí, ya tenemos que entrar en el análisis. Sí, es cierto lo del equilibrio fiscal y que bajó la inflación, eso es incontrovertible. Ahora, yo soy profesor universitario. Lo que perdimos en diciembre del 2023 con el ajuste, no lo recuperamos nunca. Y esa pregunta sí yo la hago. La pregunta es, desde el punto de vista económico, no la hago comparativa, pero para simplificarlo, es como si me preguntara, ¿cuándo vivías mejor? ¿Ahora o con el gobierno anterior? ¿Pero qué dice tu sentido común del odio al kirchnerismo o de ese mal de la clase media, de su afán de aferrarse a lo aspiracional? Que es una fuerza muy importante de la sociedad, pero que no es de ninguna manera mayoritaria, que esa fuerza, eso existe y tiene un 30%, para mí. Sí. Y yo te digo más, dejemos al lado dictaduras sangrientas como el nazismo. Yo creo que hay muchas dictaduras contemporáneas que si haces una encuesta, tienen el 20%, porque hay para todos los gustos, ¿viste? Hay gente que le gusta cosas que el sentido común, perdóname, te diría que no lo puedo entender. Es decir, hay cosas que son, es más, yo a esta altura de mi vida creo que hay cosas que nunca las voy a terminar de entender. Hay cosas que son incomprensibles. Pero termino de completar, me sumo a la pregunta de Mariano. El antiquillonismo que logró amalgamar, evidentemente, a Juntos por el Cambio y a Milei para ganar el balotaje. ¿Vos decís que es menos efectivo en este momento? ¿O no, hace mal el gobierno en pararse en ese sentimiento? Eso existe, pero tiene límites. Bueno, a ver, tiene límites, pero... ¿cuántos desastres debería hacer Milei para que eso sea cero? Bueno, no sé, está bien, 50 veces más de lo que hizo. Ahora, con los que hizo, pasó quizás de un 45 o más, que bueno, una vez consumado el hecho se ilusionó, porque además hay otro tema, que eso sí de psicología, que es lo que se llama autonomía funcional de los motivos. Es decir, vos haces algo por algo y después cuando lo hiciste le encontrás otro sentido. Yo por ahí lo voté porque estaba harto de lo otro. Y después cuando ganó, bueno, pero no está. Es como, después querés hacer coherente tu decisión y lo empezás a mirar de otra manera. Sí, ahora la desilusión, tu sesgo, claro, ahora la desilusión también es muy importante, porque eso... todo tiene, hasta lo bueno tiene un ciclo en que te aburrís de lo bueno. Ahora, cuando algo es malo, y bueno, hay algunos que no se dan cuenta nunca o no quieren darse cuenta. No Federico, en este contexto y con todo lo que venís describiendo,
La alternativa del medio, Somos Buenos Aires, ¿puede tener una mejor elección de la que se preveía? Mira, yo creo que puede andar en un 8%, un 10%, no. Y eso sí, ahí hay que hacer un análisis histórico. En general, con las terceras fuerzas siempre suele pasar algo parecido, que parece que genera mucha expectativa y Sí. después se quedan. Salvo lo de Sergio Massa en el 2015, que de ahí llegó al 20%. Lo que pasa es que Massa ya ahí sí que era un escenario de tercios originariamente. Yo creo que a la larga puede crecer, pero también hay que ver el otro tema, que es el tema de las campañas, y creo que alguien en la mesa, alguno de ustedes dijo que faltan. ¿Era algo inteligente o era una pavada? No, era algo. Si fue inteligente fui yo. Si era una pavada, no. Y que no hay propuesta, es decir, no hay una arquitectura a la propuesta. Creo que lo dijo también uno de los encuestadores o consultores, que dijo, hay unidad pero no hay novedad, no hay novedad discursiva. Y hay además pánico escénico. Por ejemplo, en el peronismo para mí hay pánico escénico. ¿Por qué crees? Y pues tienen miedo. ¿Miedo a qué? Yo creo que les pasa lo mismo que a los encuestadores. Viste que los encuestadores te dan mucha vuelta y no te dicen el número. Yo no te lo digo porque está la veda, Sí. si no te lo digo, yo te lo digo siempre, si lo tengo te lo digo. Pero es cierto que hay como en los últimos días hubo como cierta precaución, digamos, por quedar en falsa escuadra. Claro, hay veces que es un poco estratégico, juguemos Sí. callados, no avivemos giles, qué sé Sí. yo, ¿viste? Eso, Pero espera, pero el político, ¿por qué? ¿Miedo a qué? pero ahí yo siempre lo uso a este refrán. Lo que pasa que el otro día también lo usó Milei, que no se lo estoy plagiando. Lo de que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. A ver, el caso de Sergio Massa. Sergio Massa muchas veces quiso y después no funcionó. Y ahora Sergio Massa es un arquitecto del poder del peronismo, pero no aparece mucho. Y si me preguntás por qué pienso que no aparece, porque tendrá miedo a ver si aparezco y después me va mal y de qué me disfrazo. Por eso es muy humano entender eso. Federico, en esos sectores que todavía están en duda, que no están muy convencidos, el voto se define cuántas horas antes de la votación. Hay como un mito, ¿no? Que en las horas antes, que el sábado, que en la cena de la medianoche, que si me encuentro con un K que me dice te voy a pasar por arriba, entonces me agarra bronca. Y si no, por ahí alguien me convence. ¿Eso es cierto o no? Mira, yo creo que sí, que debe haber un porcentaje, muy difícil decir cuánto. También cuando vos haces las encuestas, yo por ejemplo en las encuestas que hago los indecisos son pocos. Lo que pasa que, eso hay que decirlo, la subpoblación que te responde una encuesta no es la población general. Y la población general que no te responde encuestas, en general o tiene otra personalidad o es más, no sé, paranoico o es más descreído o indiferente o no quiero saber nada con la política. Es decir, en la general hay más indecisos que en la consulta que tenés vos. Y sí, y hay más que no van a ir a votar. Claro. Porque si tomáramos las encuestas, o sea, en una encuesta cuando haces esa pregunta, no te dicen un 40% que no va a ir a votar. Entiendo. También hay gente que no va a votar porque ese día no pudo ir a votar, ¿no? Eso también, ¿no? Es decir, en cualquier ámbito de la vida, ¿viste? Sí. En una clase no van siempre todos los alumnos, algunos faltan. Entonces, bueno, es muy difícil, pero sí, pero eso ocurre. Estás queriendo como sacarle mucha complejidad, hiperreflexión. Esto es más sencillo. ¿Cómo está la cosa? ¿Vas a votar? ¿No? Estás un poco en esa. Yo creo que sí, yo creo que... Y después hay de todo un poco, porque lo del voto castigo, Sí. eso en general suele darse contra cualquier oficialismo. Ahora, cuando un oficialismo está muy flojo de papeles, pues, mira, sin entrar en adjetivaciones más complejas, yo diría, el gobierno de Milei deja bastante que desear, bastante, está flojito de papeles, y hay mucha gente que sí están, así como antes estaba enojada con otro gobierno, ahora está enojada con el gobierno de Milei cuando dicen que, bueno, que es cruel, que es insensible, que no le gusta el estilo, que tener un presidente que sea un bulineador serial. Cuando yo digo esto me dicen, pero ganó por eso. No, que para algunos ganó por eso y se lo festejan.
Y para otros ganó a pesar de eso. Claro. Pero como había una ilusión, se la perdonaron. Claro. Ahora, como hay una desilusión, encima encima putea. Yo voy a votar en contra. Y eso pasa. Lo último, Federico, ¿cómo debería medirse el resultado de la elección? ¿Por bancas? ¿Por cantidad de secciones electorales ganadas? ¿Por cantidad de votos general? Y de todo un poco, pero depende de la magnitud del resultado. Si el gobierno, vamos a hacer el escenario que para mí no le asigno demasiado, poner que el gobierno gane y por un número importante, bueno, ahí ganó en todo, ganó en banca, ganó en simbólicamente, el clavo en el cajón del kirchnerismo. Bueno, ahora vamos a lo contrario, que sea una derrota importante. Una derrota importante, paréntesis ahí, o subtema. ¿Qué sería una derrota importante? ¿Por cuánta diferencia? Por 10 puntos. Si pierde por 5, ¿es una mala elección del gobierno? Sí, yo creo que es mala elección. Lo que pasa es que como ya están medio apichonados, ya instalaron que con un 5... cuando uno teme la catástrofe, y bueno, cuando no es tanta la catástrofe, bueno, al final te armás desde ahí, desde que al final el clavo no te lo clavaron a vos. Porque yo decía, un gobierno en medio término, con estas características, que va a la provincia de Buenos Aires, donde va a tener mucho peso territorial, porque no es nacional. Si pierde el peronismo, si pierde por 5 el gobierno contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires en este contexto, no sé si es mala elección. Ahora sí, porque se conformó la escena de una manera determinada. Pero siempre es una película, depende cómo sigue. Pero ¿sabés? Ahí sí que le juegan contra haber sido un bravucón de barrio. Claro, claro. Vamos a pintar de violeta la provincia, la Maricoche. Y cuando sos un bravucón de barrio, después si perdés un poquito, vos que te hacías Me gusta la traducción al lenguaje de esquina, a situación de esquina de Federico González. Te hago una pregunta, no sé si como consultor o como hombre que entiende la política. ¿Pensás que una derrota puede disparar una especie de cambio de régimen en Milei? ¿Que él puede llegar a tener como un rapto así de, qué sé yo, de reseteo de gobierno? No, cerrar el Congreso, alguna cosa. Lo digo, de cerrar el Congreso. Sí, lo digo con todas las letras. Sí, yo creo que... Con todas las letras lo digo, sí. Mira, yo vengo diciendo, Milei está preparado para el éxito, pero no para el fracaso. Sí, lo digo con todas las letras. En el fracaso lo veo un adolescente o un niño que berrinchea, cero tolerancia a la frustración, te redoblo la apuesta, porque la culpa la tienen todos los cucas, los zurdos. La rata del Congreso. La rata del Congreso, los lo dijo más Latón, dijo que Milei no está preparado para el fracaso de su plan. Sí. Bueno. ¿Coincidís? Sí, coincido totalmente. Por eso yo lo planteo en términos serios, no es que estoy haciendo un chiste, digo, lo planteo seriamente. Porque además, mira, me acuerdo de una frase de no sé qué filósofo, creo que era de Heidegger, ese filósofo oscuro. En su ser le va a su ser. No entendía bien qué significaba, pero yo lo que interpretaría retrospectivamente es cuando uno tiene todo su ego montado en algo es el símbolo de lo que sos. Y el símbolo de lo que es Milei es que es un buen economista. Y si el programa es un fracaso, de economía es que no habla más. Son nada. Es decir, lo que tenía que ser el... Perdón. Es verdad lo que no, dijo, que de economía no habla más. Sí, hace bastante que no da clase, ¿no? De magistral de economía. Sí, el otro día en el cierre de campaña no mencionó ningún punto sobre economía. Yo tengo una teoría que, bueno, no sé si tenemos tiempo. Yo tengo una teoría que es que Milei está corrido de las decisiones gubernamentales. Bueno, hay quien dice, no es que Milei delega, sino es que se desentiende. Exactamente, yo creo que está corrido de las decisiones gubernamentales, que en realidad el gobierno lo maneja Karina, Karina, Franco, Sturzenegger básicamente, Caputo, y que él está como una figurita decorativa ahí que cuando lo necesitan lo ponen en Es algo más que decorativo. Para mí no, bueno, estoy diciendo con mi teoría. Yo abono a esa teoría. A mí me parece que él es fundamentalmente un buen hablador y yo lo que creo es que cuando llegó a su gobierno no sabía qué hacer y a ver aquí que venga uno que sepa, a ver que venga Caputo, que no importa. Después vemos, que se endeude otra vez. Sí, o por ahí piensa, bueno, yo tengo la macro,
¿Viste? Totalmente de acuerdo. Federico, gracias por haber venido otra vez. Gracias a ustedes. Como siempre. Creo que estás en problema, que estuviste 2 o 3 veces de acuerdo conmigo, tenés un problema grave. Debes revisarlo con tu psicólogo. Un problema de sentido común. Pero está bien, a lo mejor, a lo mejor es que acá hay un punto de convergencia que se unen 2 potencias del pensamiento. Claro. Gracias, Federico. Nos vamos a la pausa y al regresar vamos a repasar con Mariano Hamilton la sanción de la Conmebol a Independiente, que no es solo un acontecimiento deportivo, hay mucho más por detrás y todavía alguna cosa más de QR hasta las 12. Dale. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza. Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR y vamos a analizar con Mariano la sanción y la respuesta del Club Independiente de la Conmebol por aquella trágica noche frente a la Universidad de Chile, partido cancelado, violencia por doquier. Ahí estamos compartiendo y recordando tristes imágenes. A ver, Mariano, ¿por dónde quieres arrancar? Bueno, en principio vamos a decir qué es lo que la sanción, sí, porque si no estaremos hablando en el aire. La sanción fue $250.000 de multa para Independiente, la prohibición durante 14 partidos de llevar simpatizantes, 7 de local y 7 de visitante, y la eliminación de la competencia de la Copa Sudamericana. Sí. Para la Universidad de Chile la sanción fue $120.000 de multa
la prohibición de llevar durante 14 partidos hinchas, tanto de local como de visitante, pero no lo sacaron de la competencia. Si uno hace una evaluación de esa sanción, creo que la Conmebol cometió un gravísimo error. Gravísimo error. La Conmebol debería haber sancionado a los dos clubes de una manera ejemplar. Yo considero que debería haberlos sacado de la próxima competencia. Sacarlos de esta competencia y de la próxima competencia. Lo de los 14 partidos me parece un biribiri, porque 14 partidos sin público. Si vos le dejás que sigan recaudando con las diferentes participaciones en las competencias, la sanción debería haber sido ejemplar, porque además lo que ocurrió no puede volver a pasar. No puede volver a ocurrir una cosa además de la semejante. magnitud, más allá de la magnitud, tendría que haber sido, decís vos, similar para ambos clubes. Sí, tendría que haber sido similar para los dos. Yo sé que esto va a generar un debate con vos, pero vamos para adelante. No, a mí me da la sensación que por Independiente siendo el organizador del evento y porque no contuvo de ninguna manera ni previó esa situación, debería haber... Bueno, está bien que tenga algo más. Yo digamos, suscribo que esto que vos decís, Independiente era el organizador de la fecha, entonces era como el responsable de la seguridad dentro de la cancha. Ahora hay dos responsables más que por supuesto uno de ellos, la Conmebol no tiene injerencia, que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Policía de la Provincia de Buenos Aires, que actuó de una manera... No actuó. O sea, para vos debería haber intervenido cuando la cosa se desmadró. No tengo ninguna duda. Si vos tenés un delito en flagrancia, están colgando y masacrando a un montón de hinchas chilenos y vos te quedás cruzado de brazos en la puerta mirando como porque el protocolo te dice que no puedes entrar. Porque un protocolo te dice que no puedes entrar, que es el Principado de Avellaneda, la cancha Independiente, que vos no puedes entrar porque que es la embajada de Independiente. O sea, vos cómo no vas a entrar en territorio argentino en un lugar donde están matando gente. O sea, ¿qué podía ser peor que matar gente? Estaba el riesgo, no murió ninguno, recordemos, no murió nadie, pero... matando a otros 50 personas. Nada podía ser peor. A ver, sí puede ser peor, pudo haber muertos, pero nadie se imaginaba a dónde podía terminar ese asunto, y la policía no tuvo ninguna intervención. Y la segunda responsable, gracias. La segunda responsable es la Conmebol. Si la Conmebol va a los estadios y analiza cuáles las medidas de seguridad que se toman. No es que la Conmebol delega en el club local la organización del partido. Le dice, vos organizás y después yo voy y chequeo que efectivamente esto fuera así. De hecho, una de las cosas que le dice la Conmebol es que no ponga hinchas visitantes abajo de la hinchada de Universidad de Chile. E Independiente la pone. Ahora, ¿cómo la Conmebol le dice no pongas hinchada? O sea, no pongas hinchas locales abajo de los hinchas de Chile. Sí. Independiente lo pone y la Conmebol deja que empiece el partido. O sea, la Conmebol... Sí, lo dijimos en su momento, me acuerdo, estábamos acá con... No sé si esto fue un miércoles o un jueves, no recuerdo. No, yo no estaba. Y lo analizamos con Mariano ese mismo viernes y decíamos, bueno, no hay pulmón, no hay gente de seguridad contratada por el club de chaleco fluorescente tratando de contener un poco, no había nadie en ese lugar, y eso era como él lo vio. Y dijo, bueno, jueguen igual, digamos, a eso te referís. Déjame que te muestre qué expectativas tenía el presidente de Independiente cuando comenzó toda esta historia de la posible sanción. Los muchachos hicieron una recopilación que estaría bueno verlo. Néstor Grindetti, dale. Vamos a defender todos los derechos de Independiente. Creo que tenemos derecho a eso, a los puntos y a que realmente Independiente no reciba ningún tipo de castigo, que el castigo sea para aquellos que realmente tuvieron actitudes de vandalismo. Nosotros lo que hemos planteado, la postura nuestra desde siempre, es que obviamente nosotros entendemos que Independiente es el que tiene que pasar, es el que le corresponde en este caso darle los puntos, digamos, y subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar porque también está previsto dentro de las normativas de Conmebol. Bueno, un visionario Grindetti, ¿no? La tenía reatada. Sabía todo. Era su pretensión. No, está bien, pero podría haber trabajado desde un lugar un poco más modesto y no esta estupidez de decir, nuestro objetivo es pasar. O sea, pasar a donde, sí, a mejor vida. Digo, no tiene mucho sentido lo que está diciendo. ¿Y qué va a apelar Independiente? ¿Qué va a hacer? Independiente va a apelar, de hecho sacó un comunicado durísimo en contra de la Conmebol, también creo que lo tenemos, ver, los muchachos lo han separado, así que podríamos verlo. El comunicado es durísimo en contra de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Dice, entre otras cosas, que Alejandro Domínguez
es un dirigente que beneficia a las sociedades anónimas deportivas, que la sociedad que él está en contra de los... Porque Universidad de Chile lo es. Porque Universidad de Chile lo es, que está en contra de las entidades civiles sin fines de lucro, como es Independiente. Bueno, hace todo un desarrollo de una teoría media conspirativa de por qué la Conmebol lo saca a Independiente de la competencia y le da esta sanción tan dura. Grindetti ya en algún momento había defendido que Independiente no tenía que ser una sociedad anónima. Para algunos por ahí es una sorpresa, pues es como Grindetti, aliado de Macri, claro, socio de Patricia Bullrich, amigo de La Libertad Avanza, y dice que las sociedades anónimas deportivas no tienen bueno, él sostiene que las sociedades anónimas le gusta la idea y el concepto de sociedad anónima, pero dice que para Independiente no. Sí. Independiente no. Acá va más allá, dice la Conmebol. Nos saca a nosotros del torneo porque nosotros somos una sociedad civil sin fines de lucro y beneficia a una sociedad anónima, claro, porque Alejandro Domínguez está a favor de la sociedad anónima. El presidente de la Universidad de Chile también habló sobre estas decisiones, sobre estas cosas que ocurrieron, lo que dijo Grindetti, lo que dijo la Conmebol y las decisiones. A ver. Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar 7 partidos sin público como locales. Sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbaridad donde, de milagro, no hubo muertos y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales. Lamentamos profundamente que este fallo afecte por 7 partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación. Lo que habría que sacarle el vaso de whisky, ¿no? El muchacho cuando hace la canción. Nuestros hinchas fueron ejemplares. Pará, hermano, digo, no, todos vimos lo que pasó. Sí, claro. Los inodoros que volaban contra los Independientes está mal, la organización fue pésima, no hubo pulmón, no hubo separación. Pero los hinchas tiraban inodoros desde arriba, tiraban caca, sí, todo es finito. Sí. Tiraban orín, tiraban cosas horribles desde arriba y nadie justamente nadie hizo nada hasta que entró la hinchada Independiente a hacer un disparate y un desastre. Claro. Yo también quiero hacer una pequeña reflexión sobre alguna terminología que se utiliza desde los medios de comunicación cuando se habla de inadaptados, que dice que todos estos son inadaptados. Sí. En realidad no son inadaptados, son personas que están completamente adaptados al tiempo que estamos viviendo, un tiempo de brutalidad, de odio, de no entrar en razón cuando vos te das cuenta que las cosas no son como vos querés. Y hay un montón de situaciones que en realidad lo que podemos decir es que estos tipos están hiper adaptados al mundo que estamos viviendo ahora. Y no son inadaptados. Podemos decir que son bestias, que son animales, que son, por el perdón de los animales, que son tipos que están completamente enceguecidos por el odio, sí, por supuesto. Pero inadaptados no. Gracias, Marian. Nos vamos a una breve pausa y estamos, dale. Con energía voy a despertar. Verbo mejor con Verbo. Verbo es el colchón ideal. Verbo mejor con Verbo. Con Verbo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Amigos y amigas de Indisciplinados, siempre muy rápido reaccionan observando el dato, lo que se transforma en algo muy simbólico, en algo que significa muchas cosas y transmite. Miren lo que hicieron con el 3 de Karina. Dale. Para el olvido, jornada histórica de eliminatoria. 4 partidos, 3-0. Tremendos. Y así, ¿no? Imagínense. Así va a seguir la cosa. Bueno, vamos a develar el misterio. Vamos a jugar un rato con nuestra portada. También, ya es sección. El 3 de Karina. Y los voy a poner a jugar a Mariano Hamilton y a Guido Bambini. Y entonces les pregunto, vas a tener que dejar medio congelada la... O nos vamos los tres a la... ¿No? ¿Nos vamos a meter la pantalla? Lo que nos o acordamos. O lo que se acuerden. Bueno, a ver qué código 3 se encuentran por allí detrás. Arranquen. Tres empanadas. 3 empanadas, ya está Brandon ahí abajo. Las trillizas de oro. Las trillizas de oro, muy bien. Los tres patitos. Sí, señor. Los 3 chanchitos. Los 3 mosqueteros. Muy los bien. 3 chicas superpoderosas. Las 3 superpoderosas de San Mariano. Se te el tricampeón, Argentina, tricampeón. Muy bien. 3 títulos Argentina, 3 empanadas de Brandoni. Los 3 chiflados. Sí, señor. Hay los tres monos no muy me bien. sale. Y los 3 monos, ciego, sordo y mudo. Los 3 estados del agua. Muy bien, Bambini. Los 3 estados del agua. ¿Cómo bien. pescó los 3 estados del agua? El triatlón. Vamos todavía. Disciplinas. Un 3 de copa. Hay un 3 de copa ahí a la izquierda. ¿A dónde lo ves el 3 Arriba a de la copa? izquierda hay un 3 de copa. No había visto el 3 de copa. ¿Dónde está el 3 de copa? Y después hay 3 próceres. Están los 3 Reyes Magos. El triunvirato. No, está mal lo que hiciste,
Juli. 3 próceres, pero hay 2 que no se ven. Triunvirá, Hay esa dos- ratea, hay ese dos que no Mariano, se ven. porque Después se están terminó. los Reyes Magos ya. Y los Reyes Magos, sí. Muy bien. Y la regla de 3, ¿no? Y la regla de 3. Y ya están creo que todos, están todos. dijimos todo, hermano. Las 3 pirámides de Egipto. la las hora dijimos. 3. La Muy hora bien. 3. Son muy buenos, El triunvirato es ese de Sí, abajo. señor. Mache. Creo que está. crack. la pirámide. ¿Qué es la pirámide? Las Las tres 3 pirámides. pirámides. Las tres Claro, las 3 pirámides. pirámides. Mache, crack. Pará, Crack. tenemos una que no Cada vimos, vez mirá. mejor. ¿Cuál? La Hamilton Trinidad. 3. La Trinidad. Menos 13. ¿Eh? Yo metí más igual, de 2. Metí, ¿Qué pasó? Menos 13. Vamos. Me caí a palo. No, menos Vamos 13. todavía. Menos 13 vos. Aquí, hijos de ¿Por puta. qué? ¿Por qué menos 13? Lo mataron. ¿Por qué menos 13? Che, lo voy a Lo matar. mataron, ahora lo voy a- mataron. Ahora voy a No, controlar. tuviste mejor que eso. No, fue parejo. no te pusieron a vos que te No. agarraban los dedos y te llevaban para Ahí lo arriba, tenías a ¿viste? vos, mirá, lo tenías vos, ¿eh? A ver, Mirá, pará. dámela a Mariano, dame la grúa. En la El grúa tres. está, ahí está, ahí lo tenés, mirá. Para acá, ahí, Ahí, mirá. ahí está. Ahí te agarra. Para Fíjate, acá. sí. No me agarres. Ahí te no. agarra. Ahí está. Y ahora No, me lleva, mirá, y ahora me divertimos lleva, con mirá, tan mirá, mirá. Me Viernes lleva. por la noche. Muy bien. Hamilton y Federico González, no disfrutamos. Bueno, Mache, felicitaciones, crack. Impecable. ¿Nos vamos con qué? ¿Scrolleando? A ver, scroll, este no lo conozco, sorpresa, lo propuso Hamilton. No, este no. Esto no es. El próximo. Bueno, Ah, este ok. es tremendo igual. Alarma, pará, déjamelo. Alarma entre los libertarios por los fondos para la fiscalización. Se afanaron la fisca. Karina está desesperada porque no aparecen los fondos que giró los punteros para fiscalizar. Ahora quieren que vayan de voluntarios. Y van a tener que largar el triqui. El 3% va a tener que largar. No, alguien dirá, bueno, Era 800 calu por... Estamos haciendo era lo que nos- 800 calu dólar por mes. así hacemos que- lo que vemos, dirán, ¿no? Bueno, Claro. sí es cierto, es un papelón. Y este es para vos, Caruso. A ver, el scroll. Este es el mío. Boleta... No, Acercate. La boleta única de Patricia. muy Bullrich. bueno. La boleta Ahí única la de tenés, mirá. Patricia es espectacular. Juventud Periodista 1, Peronista 1, Partido Justicialista 2, Nueva Dirigencia 3, Unión por la Libertad 4, Coalición Cívica 5, Propuesta Republicana 6 y La Libertad Avanza 7. Bueno, clavó un 7. Muy bien, Tenés muy para bueno. elegir. Bueno, ¿estamos? Nos vamos. Buen fin de semana. Gracias a toda la barra del canal, siempre con mucho esfuerzo, con enorme predisposición para que hagamos QR. A todo el equipo de producción de QR, por supuesto, también. El domingo, elecciones en la provincia de Buenos Aires. A participar es muy importante. Y el lunes estaremos acá analizando los resultados. Mariano, buen fin de. Bueno, Lo mismo, Guido, querido. Buen fin de Pásenla ¿Alguna bien. provincia acá para votar, no? ¿Cómo? ¿Vos votás en provincia, no? Yo Rosarino. Voto en Ah. la provincia de Santa Fe. Qué lástima. Qué golazo hizo Di María. Uy, Chau, Dios, pásenla muy basta, bien. Después de un por par de favor. semanas sigue. Chao.